Bienvenidos a todos y muy especialmente a los estudiantes de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, sede Aragua. Hoy hacemos entrega de la quinta clase de Fisiología Renal Básica. Esta presentación fue realizada por la Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, Venezuela, año 2016. En las 4 clases precedentes hemos repasado los aspectos anatómicos, histológicos y vasculares básicos. Hemos estudiado la filtración glomerular y hemos estudiado parcialmente los mecanismos de reabsorción y secreción tubular, específicamente a nivel del túbulo contorneado proximal. En la entrega de hoy continuaremos hablando de los mecanismos de reabsorción y secreción tubular en el resto de los túbulos de los nefrones. Vamos a estudiar a continuación los mecanismos de reabsorción de agua en el asa delgada de Henle. El asa delgada de Henle presenta 2 porciones, una porción descendente y una porción ascendente. El epitelio del asa delgada de Henle es un epitelio plano simple, a diferencia del túbulo precedente, que era el túbulo contorneado proximal, presentaba un epitelio cúbico simple. En esta imagen de un corte transversal del asa delgada de Henle podemos observar por microscopía óptica las características del epitelio que forma este túbulo. En el asa delgada de Henle, en su porción descendente, ocurre reabsorción de agua. Este paso de agua desde la luz del asa delgada de Henle descendente hacia el intersticio ocurre de manera pasiva. Ocurre por un mecanismo de ósmosis. Y esto sucede ya que esta porción es muy permeable al agua, ya que tiene muchos canales proteicos que permiten el paso de agua. Estos canales proteicos se denominan aquaporinas. Ahora bien, debemos recordar que el líquido que proviene del túbulo contorneado proximal tiene una osmolaridad similar a la del plasma, porque la reabsorción en el túbulo contorneado proximal fue una reabsorción isoosmótica. Cuando el asa de Henle delgada, su porción descendente, penetra a la médula renal, debemos saber que el intersticio de la médula se va concentrando en la medida que se profundiza en ella. Cuando el líquido que viene del túbulo contorneado proximal penetra al asa delgada de Henle, llega con una osmolaridad que varía entre 290 a 300 milimol por litro. Sin embargo, el intersticio al principio tiene una mayor osmolaridad, por lo tanto, la presión osmótica en el intersticio de la médula es mayor que la presión osmótica de la luz del túbulo, y esto permite entonces que haya un flujo osmótico que va en dirección desde la luz del túbulo, atravesando las células tubulares hacia el intersticio. Por lo tanto, el líquido tubular se concentra. Sin embargo, como el líquido sigue descendiendo
y la médula, como ya dijimos, se va concentrando en la medida que desciende, entonces sigue existiendo el gradiente osmótico que permite que siga habiendo flujo de agua por ósmosis desde la luz tubular hacia el intersticio. Esto hace entonces que el líquido se siga concentrando y el proceso se va a repetir hasta llegar al punto más profundo de el asa delgada de Henle en su porción descendente. De esta manera, entonces, ocurre de manera pasiva los mecanismos de reabsorción de agua en el asa delgada de Henle en su porción descendente. Todo este mecanismo se logra gracias a que la médula renal tiene una mayor osmolaridad que el intersticio del resto del cuerpo. Los mecanismos por los cuales se logra que la médula renal tenga una mayor osmolaridad serán explicados en la próxima entrega. Aquí en esta imagen vemos un resumen entonces de lo que dijimos anteriormente. En la corteza, la osmolaridad en el intersticio es igual que en el resto del organismo, entre 290 a 300 milimol por litro. Sin embargo, en la médula, la osmolaridad va aumentando en la medida que se profundiza en la misma. Cuando el líquido tubular que proviene del túbulo contorneado proximal penetra al asa delgada descendente de Henle, entonces se establece un flujo osmótico que permite la reabsorción de agua. Y el líquido tubular se va concentrando. Entonces, el asa delgada de Henle en su porción descendente es permeable al agua, pero es impermeable a iones. Esto origina reabsorción de agua, pero no de iones. Por lo tanto, la osmolaridad del líquido del asa delgada de Henle en su porción descendente se incrementa. Por lo tanto, la reabsorción en este segmento es hiperosmótica. Vamos a estudiar a continuación la reabsorción de sodio, potasio y cloruro en el asa gruesa de Henle. En esta imagen resaltado de color violeta observamos el asa gruesa de Henle. El asa gruesa de Henle es impermeable al agua, por lo tanto en este segmento no se reabsorbe agua. Sin embargo, acá se reabsorben iones. El epitelio del asa gruesa de Henle es de tipo cúbico simple. Ubiquen en esta imagen la luz tubular, ubiquen el borde apical, ubiquen el borde vasolateral. La flecha señalando hacia arriba nos indica que el líquido tubular comienza un proceso de ascenso desde el asa delgada de Henle a través del asa gruesa. Ubica en esta imagen la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio transfiere 3 átomos de sodio desde el interior de la célula hacia el intersticio y transfieren 2 átomos de potasio desde el intersticio hacia el interior de la célula. Este transporte promovido por la bomba sodio-potasio trae como consecuencia que se establezca un gradiente para el sodio, siendo mayor la concentración de sodio en el intersticio y en la luz tubular,
con respecto a el interior de la célula tubular. A nivel del borde apical de la célula de la asa gruesa de Henle existen proteínas de cotransporte sodio, potasio y 2-cloruro. A esta proteína de cotransporte se une un átomo de sodio, un átomo de potasio y 2 átomos de cloruro. Una vez que estos iones se unen a la proteína de cotransporte, la misma sufre un cambio de conformación estructural. Y de esta manera penetran el citoplasma el átomo de sodio, el átomo de potasio y los 2 átomos de cloruro. El átomo de sodio será expulsado de la célula gracias a la bomba sodio-potasio, que como recordarán está ubicada en el borde vasolateral. En el borde vasolateral también existen canales proteicos que permiten el paso del cloruro y del potasio desde el interior de la célula hacia el intersticio. De esta manera, estos iones pasaron al intersticio y de allí atravesarán los capilares peritubulares para regresar nuevamente hacia la sangre. Simultáneamente, el ciclo de transporte de otro átomo de sodio, otro átomo de potasio y 2 átomos de cloruro a través del borde apical se repite. Hablemos a continuación de la reabsorción de los cationes divalentes magnesio y calcio por vía paracelular en el asa gruesa de Henle. Tal como explicamos anteriormente, a nivel del asa gruesa de Henle existe un mecanismo de cotransporte sodio, potasio y 2-cloruro. Este mecanismo se logra ya que hay un gradiente para el sodio, siendo mayor la concentración de sodio en la luz tubular con respecto al interior de la célula. Y esto es lo que permite entonces el transporte de estos iones. Ahora bien, el gradiente para el sodio fue creado por la bomba sodio-potasio que está ubicada en el borde vasolateral. Pero esta bomba no solamente crea el gradiente para el sodio, sino también un gradiente para el potasio, siendo la concentración de potasio mayor en el interior de la célula con respecto al intersticio y con respecto a la luz tubular. Es por ello que, como ya explicamos, el potasio tiene tendencia a difundir fuera de la célula a través del borde vasolateral hacia el intersticio. Sin embargo, a nivel del borde apical también existen canales para el potasio, por lo tanto también una parte del potasio tiende a difundir nuevamente hacia la luz tubular. Es así entonces como el potasio reabsorbido vuelve a salir a la luz del tubo del asa de Henle, lo que es importante para mantener el funcionamiento del transportador sodio-potasio 2-cloruro, además de generar un potencial electroquímico positivo en la luz que favorece la reabsorción paracelular de cationes importantes como sodio,
el mismo potasio, magnesio y calcio. Entonces, la positividad de la luz tubular fuerza la difusión por vía paracelular de estos cationes. De esta manera, tenemos otro mecanismo por el cual ocurre reabsorción catiónica a nivel del asa gruesa de Henle. Hablemos ahora acerca del mecanismo de reabsorción de agua en el asa gruesa de Henle. En las células tubulares del asa gruesa de Henle, en su borde basolateral, existen unos canales para el agua llamadas aquaporinas. Sin embargo, el borde apical no posee aquaporina. Por lo tanto, el asa gruesa de Henle es impermeable al agua. En este segmento del nefrón no ocurre reabsorción de agua. Recordando entonces, el líquido que llega al asa gruesa de Henle es un líquido hiperosmótico que se concentró a nivel del asa delgada de Henle. En el asa gruesa se reabsorben solutos, tal como lo hemos explicado durante la presente clase, pero no se reabsorbe agua. Esto trae como consecuencia que el líquido que abandona el asa gruesa de Henle y que penetra al túbulo contorneado distal, la osmolaridad de dicho líquido tubular es menor que la osmolaridad del plasma, y esto ha sucedido, como ya dijimos, por la reabsorción de solutos sin que haya una reabsorción de agua. La osmolaridad del líquido tubular al final del asa gruesa de Henle es aproximadamente 100 miliosmoles por litro. Entonces, el cemento grueso ascendente del asa de Henle es permeable a solutos e impermeable al agua. Esto origina reabsorción de solutos, pero no de agua. Esto permite que la osmolaridad del líquido del cemento grueso del asa de Henle disminuya. Por lo tanto, la reabsorción en este segmento es hipoosmótica. Vamos a estudiar a continuación los mecanismos de reabsorción de sodio, cloruro y secreción de potasio en el túbulo contorneado distal, túbulos colectores y conducto colector. El transporte de estos iones a este nivel es controlado por factores hormonales que veremos a continuación. Lo que estudiaremos a continuación se corresponde a las últimas porciones de los túbulos renales. Hablaremos del túbulo contorneado distal y el tubo colector. Es en estas últimas porciones donde se dan los ajustes necesarios que determinarán las características finales de la orina. Cuando una persona tiene un déficit en su organismo de la sal cloruro de sodio o un déficit de agua, en estas últimas porciones se incrementa la reabsorción de la sal y del agua, y de esta manera se excreta menos por la orina. Cuando por el contrario hay un exceso de sal o de agua en nuestro organismo, en estas últimas porciones los mecanismos de reabsorción disminuyen y por lo tanto se excreta mucho más de esto por la orina. Estos mecanismos
que controlan la reabsorción a nivel de estas últimas porciones de los túbulos renales son controlados por factores hormonales. También se puede controlar a este nivel la reabsorción y la secreción de potasio, y esto viene determinado por las necesidades orgánicas, como veremos más adelante. Esta imagen que tenemos acá corresponde a un corte transversal de un túbulo colector renal. Esto es una imagen de microscopía electrónica de barrido. Antes de continuar hablando acerca de los mecanismos de reabsorción y secreción que ocurren en las últimas porciones de los túbulos renales, tenemos que recordar ciertos aspectos básicos acerca de la sal, cloruro de sodio y la presión arterial. Como bien sabemos, el cloruro de sodio ingresa a nuestro organismo con la dieta. El cloruro de sodio es absorbido a nivel del intestino delgado hacia la sangre y de allí pasa hacia el espacio extracelular. En esta imagen, lo que está de color rosado representa a las millones de células que existen en nuestro cuerpo. Cuando hay un incremento en el ingreso de la sal cloruro de sodio en nuestro organismo, temporalmente se incrementa la osmolaridad del espacio extracelular. Este incremento temporal de la osmolaridad del espacio extracelular con respecto a la célula provoca un flujo osmótico de agua desde la célula hacia el espacio extracelular. Entonces, si hay paso de agua de las células al espacio extracelular, debemos responder la siguiente pregunta: ¿qué sucede con el volumen del líquido extracelular? Evidentemente, se incrementa. ¿Qué sucede con el volumen plasmático y el volumen sanguíneo? También se incrementa. ¿Qué sucede con el retorno venoso? También se incrementa. Al incrementarse el retorno venoso, esto provoca mayor estiramiento de la pared de la parte derecha del corazón, por lo tanto se bombea más sangre hacia los pulmones y posteriormente hacia la parte izquierda del corazón. Esto provoca mayor estiramiento de la parte izquierda del corazón, por lo tanto se incrementa la fuerza de contracción, se incrementa el volumen sistólico y por lo tanto se incrementa el gasto cardíaco. Al incrementarse el gasto cardíaco, consecuentemente se incrementa la presión arterial. Ahora bien, para continuar entendiendo los mecanismos de reabsorción y secreción que ocurren en las últimas porciones de los túbulos renales, es importante que conozcamos al sistema renina-angiotensina-aldosterona y su relación con la presión arterial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona contribuye a regular la excreción de cloruro de sodio en la orina y de esta manera ayuda a regular la presión arterial. Para entender este sistema, debes conocer dos elementos fundamentales. Primero, ¿qué es el aparato yuxtaglomerular? Y segundo, la corteza suprarrenal. El aparato yuxtaglomerular se localiza en una zona de contacto entre la arteriola aferente, que llega al glomérulo por el polo vascular, y la mácula densa. La mácula densa está ubicado en el túbulo recto distal,
que se aproxima al glomérulo y cuando llega a este se forma la mácula densa, justo antes de dar lugar al túbulo contorneado distal. Es decir, que la mácula densa sería el punto intermedio entre el asa gruesa de Henle y el túbulo contorneado distal. El aparato yuxtaglomerular está formado por las células yuxtaglomerulares, que también se denominan células granulares del aparato yuxtaglomerular. Estas células sintetizan, almacenan y liberan los gránulos de renina. De ahí el nombre de células granulares. La renina es una hormona que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual será estudiado con mayor detalle más adelante. Las células yuxtaglomerulares son células musculares lisas modificadas, presentes en la pared de la arteriola aferente. Por otro lado, la mácula densa es una especialización alargada, formada por algunas células de la porción gruesa del asa de Henle y del túbulo contorneado distal. De hecho, se ubica en la zona límite entre el asa gruesa de Henle y el túbulo distal. La mácula densa se ubica en contacto con la arteriola aferente y eferente sobre la región mesangial, precisamente en el polo vascular del glomérulo, que es donde la arteriola aferente entra a la cápsula de Bowman. Hablemos ahora de las glándulas adrenales, también conocidas como glándulas suprarrenales. Estas son dos estructuras retroperitoneales que están situadas encima del polo superior de los riñones. Las glándulas suprarrenales constan de una porción externa denominada corteza suprarrenal y de la parte interna o médula suprarrenal. La corteza y la médula son, desde el punto de vista embriológico, histológico y funcional, totalmente diferentes. La médula suprarrenal está relacionada con el sistema nervioso autónomo, específicamente la división simpática. La médula suprarrenal, en situaciones de estrés, lucha o huida, libera hacia la sangre catecolamina, sobre todo adrenalina. Por otro lado, la corteza suprarrenal produce y secreta hormonas esteroideas, dentro de las que destacan los andrógenos suprarrenales, que son hormonas con efectos masculinizantes, producidos tanto por la corteza suprarrenal de los hombres y de las mujeres, y que estudiaremos con mayor detalle en el capítulo correspondiente a sistema endocrino. La corteza también produce cortisol, que es una hormona relacionada con el metabolismo de las grasas, de las proteínas y de los carbohidratos, y también tienen efecto antiinflamatorio. Y en este momento nos interesa hablar acerca de la aldosterona, que es una hormona que regula la reabsorción de sodio y la secreción de potasio por parte de los túbulos distales. Ahora bien, antes de comenzar a hablar del mecanismo de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos que señalar cuáles son los factores que pueden activar este sistema. Un descenso de la presión sanguínea de la arteriola aferente, que implica una reducción de la perfusión renal, puede activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto es mediado por vasoreceptores locales que producen liberación de renina. También la estimulación del sistema simpático mediada por receptores beta adrenérgicos que están presentes en esta célula. En general, la actividad del sistema simpático aumenta cuando la presión sanguínea disminuye, lo que a nivel renal provoca la secreción de renina. La actividad del simpático también produce la constricción de la arteriola aferente. Como esto ocurre antes
de llegar a las células granulares, un aumento de la resistencia de la arteriola aferente implica una reducción en la presión sanguínea que llega a esta célula, lo que activa también a los vasoreceptores y aumenta la secreción de renina. Otro factor que también estimula al sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el que vamos a aplicar más adelante, está relacionado con las variaciones en la cantidad de cloruro de sodio que llega al túbulo contorneado distal, detectado por las células de la mácula densa, debidas a variaciones en la tasa de filtración glomerular. Este es el mecanismo que procederemos a explicar. Cuando hay una disminución de la presión arterial, se reduce la presión hidrostática a nivel glomerular de una manera temporal. Esta reducción de la presión hidrostática a nivel glomerular hace que se reduzca la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, disminuye la velocidad de flujo del líquido que circula a través de la luz de los túbulos renales. Al disminuir la velocidad del flujo del líquido tubular, se incrementa la reabsorción de cloruro de sodio, ya que el líquido, al pasar más lentamente, da más tiempo para que ocurran estos mecanismos de reabsorción. Esto trae como consecuencia que disminuye la cantidad de cloruro de sodio que llega a la mácula densa. Esta disminución en la cantidad de cloruro de sodio que llega a la mácula densa provoca que esta estructura envíe una señal a las células justaglomerulares de la arteriola aferente. Entonces, la arteriola aferente, las células justaglomerulares que están allí presentes, secretan hacia la sangre la hormona renina. Por otro lado, el hígado constantemente está produciendo una proteína denominada angiotensinógeno. La renina se encuentra con el angiotensinógeno en la sangre y la renina actúa sobre esta sustancia y se genera angiotensina 1. La angiotensina 1, en su paso por los pulmones, se encuentra con la enzima convertidora. La enzima convertidora transforma a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Por otro lado, la angiotensina 2 tiene un potente efecto vasoconstrictor y, como ya estudiamos en el sistema cardiovascular, una vasoconstricción a nivel de las arteriolas del organismo provocan un aumento de la presión arterial. En este caso, el aumento de la presión arterial busca normalizar la presión sanguínea que había disminuido y que fue la que disparó la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por otro lado, la angiotensina 2 estimula a la corteza suprarrenal para que secrete la hormona aldosterona, y la aldosterona tiene un efecto sobre los túbulos distales colectores para provocar un incremento en la reabsorción de sodio, consecuentemente cloruro y agua. Esto es importante ya que en un estado de disminución de la presión sanguínea es necesario retener el sodio y el cloruro, ya que si se excretara, esto contribuiría a disminuir aún más la presión arterial. Pero en el caso de una hipotensión, es necesario retener en el organismo esta sal. La aldosterona también incrementa la secreción de potasio en los túbulos distales. Por lo tanto, la aldosterona incrementa la excreción de potasio por la orina.
Resumiendo, los principales mecanismos que activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona es la disminución de la presión arterial, lo que genera la producción de angiotensina 2, que a su vez estimula la secreción de aldosterona por parte de la corteza suprarrenal. La aldosterona induce incremento de reabsorción de sodio y secreción de potasio en los túbulos distales y en los túbulos colectores. Otro elemento que estimula la secreción de aldosterona por parte de la corteza suprarrenal son los altos niveles de potasio en el plasma. Cuando existen altos niveles de potasio en el plasma, esto estimula la secreción de aldosterona, y la aldosterona, al incrementar la secreción de potasio por los túbulos distales y los túbulos colectores, se incrementa la excreción de potasio, y esto ayuda a normalizar los valores de este ion en la sangre. El medicamento captopril, que es utilizado en pacientes hipertensos, es un inhibidor de la enzima convertidora, y de esta manera actúa bloqueando la proteína peptidasa del centro activo de la misma, y por esto es usado como un antihipertensivo, ya que si se inhibe la enzima convertidora, disminuye la producción de angiotensina 2. Reabsorción de agua en el túbulo contorneado distal y túbulo colector. Este mecanismo será estudiado con mayor detalle en el siguiente segmento correspondiente a mecanismos de concentración y dilución de la orina. Sin embargo, podemos decir que esto es lo que regulará la concentración o la dilución de la orina dependiendo de las necesidades del organismo. Cuando existe déficit de agua, los mecanismos de reabsorción de agua en estos últimos segmentos del nefrón se ven incrementados. Por el contrario, cuando hay un exceso de líquido en el organismo, los mecanismos de reabsorción en estas últimas porciones de los nefrones se ve disminuido, y esto trae como consecuencia una mayor excreción de agua por la orina, y la orina producida será diluida. Con esta quinta entrega hemos estudiado hasta el momento los aspectos anatómicos, histológicos y vasculares básicos, la filtración glomerular y los mecanismos básicos de reabsorción y secreción tubular. En la próxima entrega hablaremos de los mecanismos de concentración y dilución de la orina. Esperando que la presente clase haya sido de su total provecho, la Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, Venezuela, se despide. Hasta la próxima entrega.